Mario Bellatín, muchas gracias por venir. Y gracias sobre todo porque sé que es difícil que tú aceptes compromisos que te saquen de tu rutina de escribir. No, muchas gracias a ti, Katia. ¿Cómo te voy a decir que no? Estoy feliz de estar aquí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el pretexto para hablar contigo, pues, en realidad no hay pretexto porque creo que eres un personaje fascinante, pero también estás presentando este nuevo libro, Mario Bellatín, Carta sobre los ciegos para uso de los que ven. Este es el título de una obra de Diderot, Sí, ¿no? sí. Y habla de dos hermanos que están en un hospital psiquiátrico en Uruguay que existe. O sea, sí existe. Sí. ¿Cómo? Y se lo comen los perros también. Exacto. Sí, incluso yo googleé porque estaba yo intrigadísima y hubo un caso donde efectivamente un paciente de 70 años murió por una jauría de perros en ese lugar. Varios. Varios. ¿Y cómo empezó el germen de esta novela? Es curioso porque justamente en este libro pongo Ajá. en juego un mecanismo que me gusta, así como para de acertijo a los lectores, ¿no? De buscar situaciones límite donde creen que mi creatividad ha llegado a extremos como el hecho de este hospital psiquiátrico donde los pacientes son asesinados por los perros, Por etcétera, jaurías, ¿no? Por sí. jaurías de perros, etcétera, ¿no? O que haya dos hermanos ciegos y sordos que Exacto, son sordos ciegos, sí. y que hablen entre ellos, Ajá, que reciban un curso de escritura. Además, el tallerista o el escritor Sí. mediocre, así se define en Sí, el libro, exacto. pues no tiene un brazo Sí, como exacto. tú. No, yo sí Bueno. bueno, sí, sí, también como yo. Sí, claro, sí, es un juego, sí, claro. No, no es un juego, es la realidad. Es que es una crónica, en realidad. Es que justamente cuando yo encuentro situaciones en la realidad que de alguna manera dan como para construir una supuesta ficción, y cuando la tomo de un hecho real, ¿no? Hay otro libro mío que también muchos lectores piensan que es como una culminación de una especie de creatividad enloquecida, que es Perros Héroes, que es un cuadrapléjico que con los sonidos de la garganta entrena perros para matar. Y también eso es totalmente real, lo encontré en un aviso de segunda mano. Yo creo que tengo mi buscador de historias está en segunda mano, ¿no? Lástima que ahora ya no haya físico, porque antes Ya. era mejor verlo así con una Sí. lupa, casi, ¿no? Sobre todo, ¿sabes dónde? En la página de permutas. Eso es genial, la página de permutas. Porque de pronto te encuentras con un aviso que dice cambio jaula de loro por secadora profesional de pelo. Entonces empiezas a imaginar las historias, empiezas a yo llamo, ¿no? Yo llamo y entonces me encuentro con universos que no puedo creer, ¿no? Porque digo, a ver, ¿qué habrá pasado aquí para que se muera un loro, tengan la jaula allí y quieran poner una peluquería? ¿No? Y entonces Salón de belleza. llego y entonces siempre me hacen ir así lejísimos, ¿no? Y ahí Digo, vas. y ahí voy, claro, y pregunto, yo tengo una jaula, yo quiero, ¿no? Quiero saber por qué usted quiere la secadora, yo quiero la jaula. No sé. El último perro que tengo un pastor. Tú siempre tienes perros. Siempre tengo perros. Y ahora tengo un perro, uno nuevo, uno más. ¿Qué Es son 4 ya? ¿O 4. cuántos? Sí. 4. Sí, no puedo pasar ese número. Porque si paso del 4 ya llego al 20. Ah, sí. Entonces Es como tu muro. Es un muro, sí. No, y también era así, que es un perro, el perro Tarkovsky, el perro que sale en todas las películas de Tarkovsky, en Stalker, ¿no? Que es un pastor belga negro. Y de pronto lo encontré, ¿no? También en segunda mano. Por ahí es mi fuente. Entonces llamo al señor y me dice que es una deuda que tiene, que él se cobró una deuda con el perro, que tenía un amigo. Entonces empiezo a contar unas historias, ¿no? Que tenía un amigo al cual él siempre le había prestado dinero, ¿no? Pero cuando llegó a 780 pesos, no sé cuánto, él le pidió a su amigo dinero y el amigo dijo que no, le iba a prestar. Entonces el amigo entró en crisis, me dijo, ¿no? Una furia espantosa que le había prestado tanto dinero, hasta 780 pesos, que se robó el perro. Y entonces lo estaba vendiendo a 780 pesos y no quería ni un centavo más ni un centavo menos porque Sí, quería cobrar la deuda, ¿no? Me enseñó el papelito, ¿no? Donde había ido apuntando los préstamos que le había hecho el amigo. Entonces, digo, esa historia no sé si sea tan interesante, la del perro en Chalco, pero ese es el mecanismo, ¿no? O sea, lo que yo quiero decirte es el Y mecanismo. siempre ¿no? apareces tú. Sí, muy curioso, porque de alguna manera que no la tengo planificada, de alguna forma hago todo lo posible por inmiscuirme,
pero cuando me inmiscuyo en los textos, lo hago de manera racional, ¿no? Concreta, porque sé que eso va a ser una suerte de como de seducción al lector. ¿No? Porque entonces el lector dice, pero es él, entonces voy a seguir leyendo, ¿no? Porque justamente lo que a mí me interesa frente a un lector cuando está frente a una obra mía es que lo termine. De cualquier manera que lo acabe, ¿no? Que se empiece y termine un libro. Y también no es casual, pues, que justamente te estoy contando, pues, que eres un cuadrapléjico, ¿no? El escritor que da el curso le falta un brazo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, aparezco yo como yo, y también yo con mis características físicas, ¿no? Entonces, y con tus vivencias. Por ejemplo, aquí aparece el tiempo que tú estudiaste, o no estudiaste, pero viste películas en Cuba, ¿no? Sí, pero claro, pero aparezco y no aparezco, ¿no? Porque también alguien que leyó este libro me dijo, y es verdad la escena con el anciano que cambiaba objetos. Dije, no, esa no. Es que es un juego de mentira-verdad todo el tiempo, ¿no? Claro. Y a ti te encanta eso, ¿no? Porque te encanta. Sí, claro. Incluso has hecho cosas fantásticas al respecto, como hacer todo un libro sobre un escritor que no existe. Cuando te preguntaron cuál era tu escritor favorito, tú dijiste, pues, ¿en qué momento de mi vida? Cuando estoy triste, cuando estoy eufórico. Y entonces... Fue una invitación a Bellas Artes, me acuerdo. Fue un ciclo de autores que hablan de su escritor preferido, ¿no? Y entonces yo me quedé así como en shock, así como 2 semanas. Dije, ay, no, lo voy a inventar. Y nació Shishi Nagaoka. Y Shiki Nagaoka nació, y curiosamente ahí descubrí que hay también una retórica del lector, porque dentro de construir este personaje que no existe, tampoco era la idea como que podía ser un personaje verosímil, no todos sabemos de literatura japonesa, podía existir ese personaje, pero no. Lo hice con tales características que estaban las reglas de juego dentro del propio texto. Como su enorme nariz. Como su enorme nariz, que había un ayudante que la sostenía para comer, etc. Había una serie de elementos que te hacían evidente. Pero aún así llegó una carta de una universidad en Berlín diciendo, danos más información porque no lo conocemos. La universidad llegó con una carta a Carlos Pereda, que es un académico, ¿no? Germanófilo, y de pronto dijo, oye, pero por favor, dame la dirección, le queremos conocer, porque no está en nuestros archivos tal autor. Pero también, ¿y no te encantó eso? Claro. ¿No te moriste de ese es el momento que digo, bueno, gané, ¿no? O sea, gané a la nada, no sé qué gané, pero gané frente a ese vacío, ¿no? Que es enfrentarse a la escritura. Y pues me di cuenta pues que si uno crea esta verosimilitud antes que una verdad, pues es mucho más creíble que la propia verdad, y también puede ser mucho más contundente para denunciar a esa verdad. Y justamente por ahí creo yo que quiero seguir, ¿no? Sobre todo para enfrentar también a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque no quiero ser considerado, porque estoy escribiendo de Shiki Nagaoka, ¿no? Que estoy como huyendo de la realidad. No, eso es una máscara. No tengo ningún interés que sea Shiki Nagaoka un escritor japonés. Yo lo que soy un escritor mexicano, que estoy escribiendo en México y que soy consciente de lo que está sucediendo, y que de alguna manera ahí se refleja, de alguna manera, los mecanismos que hacen posible el horror, pues, o no sé, o el estado de cosas. Yo creo que cada vez menos, pero has escrito cosas por encargo, ¿no? Que te encargan hacer un prólogo para un cuento de Allan Poe. Si yo te encargara escribir sobre algún político mexicano, ¿qué se te ocurre que harías? Ay, pues qué pérdida de tiempo. Sería te rogaría, no, porque justamente... ¿No te parecen personajes interesantes? No me parecen personajes ni siquiera lo suficientemente terribles para que tú escribas... No son tan terribles, son tontos. Okay. Son tontos porque no hay una sutileza. Yo no conozco a ningún político que tenga la sutileza de trascendencia, por ejemplo. Vivos no conozco a ninguno, ¿no? Sino que es una ansiedad, una notoriedad o una megalomanía inmediata, de causa-efecto, ¿no? Si hubiera alguien que tuviera alguna trascendencia, algo que fuera más allá, un vacío, algo, un aura, no sé, que me recuerden en un parque dentro de 30 años, pues tal vez me llamaría la atención.
Y además porque pues mi escritura yo no la manejo tampoco racionalmente. Yo no sé si se lo he dicho en algún momento, pero pues es un impulso que me lleva a Sí, pasar tantas has horas, dicho que hay veces que no tanto sabes cómo vas a tiempo. terminar una oración. ¿Es Sí, así? no sé, sí, pero es un impulso. Entonces un político no crearía en mí el impulso. Entonces tal vez haría, no sé, 4 líneas y después me aburriría, porque a mí si yo viera objetivamente mi propia obra, me aburriría escribirla, pues. O sea, yo veo y no me doy cuenta en qué momento escribí todo esto o leí tantos libros, porque fue por ese impulso que no entiendo bien. Es un impulso que está en mí. Entonces, si ya hubiera una mediación objetiva, que es escribe sobre un político, pues no nacería ese impulso. Entonces podría ser, pues no sé, una tarea escolar, no sé, podría Pero mira, en qué año pones cara como de... nació, en qué año nació, cuántos autos quiere tener. No, incluso, porque también yo creo que en el lado en el mundo político las cosas pues, están tan de cabeza, porque por ejemplo alguien como Mujica, ¿no? El presidente de Uruguay, ¿no? Ujú. De pronto aparece para muchos como un héroe, como si fuera alguien de otro planeta, ¿no? Diciendo las cosas que dice, ¿no? Cuando habla de austeridad, cuando habla de el tiempo no se puede comprar, etcétera, cuando habla, pero a mí me parece que es alguien cuerdo, normal, ¿no? Y entonces, No extraordinario, no me parece cuerdo, extraordinario, normal. digo, no estoy hablando mal de Mujica, ni mucho No, menos, claro, pero no me parece, o sea, pero digo, ¿a qué punto habrán llegado las cosas como para que un discurso cuerdo se nos antoja se nos extraordinario. antoje como extraordinario, como de otro mundo, cuando él no, él está diciendo cosas pues cotidianas, ¿no? Vive tranquilo con su esposa, puede hacer medidas a favor de un país, ¿no? Como tomó muchísimas, ¿no? Se convirtió, pues a Uruguay lo convirtió en un lugar más moderno, ¿no? Socialmente, ¿no? En cuanto a leyes, ¿no? De pronto él lo pudo hacer y tiene su casa y tiene un auto Su que bocho. se mueve, tiene un perro y hace parrillas los fines de semana. ¿Qué más quiere tener? 20 bochos, 50 bochos, O Mercedes. Mercedes, sí digo, pero Sí, para no salir de los bochos, ¿no? exacto, sí. No sé, pero entonces pongo a Mujica como ejemplo de cómo se habrán llegado las cosas, ¿no? Como para que un pensamiento como el de Mujica, que es bastante simple, digo, bien, normal, coherente, Sí, sea sea extraordinario. extraordinarísimo y se convierta como una especie de ídolo. Entonces, si tú me dijeras, escribe de un político, pues llegaría Mujica, pero tampoco me parecería nada extraño porque piensa, pues como podemos pensar Sí, tú los y yo, personajes ¿no? tienen O que ser sea, épicos, si no, qué chiste, pues ¿no? sí, no Ok. sé si tú encuentras alguno, ¿no? Pues muchas gracias, Mario. Muchas Muchísimas gracias gracias. por venir de nuevo. Ay, gracias, Katia. Gracias. Gracias. Ustedes no se vayan, hay mucho más de esta entrevista con Mario Bellatín y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter.